Testimonio: mi vida junto a un narcisista. Introducción. Febrero de 1998. Lo conocí el primer día de clases de ese ciclo escolar, quinto perito contador. Acababa de tener una decepción amorosa y estaba muy deprimida. Nunca pensé que en el segundo año de la carrera pudiera llegar alguien nuevo y sobre todo tan atractivo. Lo vi, lo analicé y pensé que era muy guapo, para mi gusto. En ese tiempo aún tenía dominio sobre mis emociones y pensé que no era para mí. Lo vi, su sonrisa me parecía fingida y a la vez su semblante era de alguien tímido. Pensé que no seríamos compatibles. Yo era alegre, demasiado sonriente, académicamente de las mejores, no solo del salón, sino de la promoción. Físicamente me encantaba mi cuerpo. Era esbelta, me sentía a gusto conmigo misma. Era una etapa de mi vida plena, a pesar del desamor que acababa de sufrir. Yo tenía muchos pretendientes, muchos amigos y amigas. Siempre participaba en eventos de belleza escolares. Mi vida iba bien en todo sentido. Nunca imaginé que sentirme tan bien sería lo que me traería tanto dolor. Él era muy callado. Se cambió de lugar al segundo día de clases, se pasó para atrás de mi lugar. Yo traté de ser amable con él por ser nuevo. Quise ser condescendiente. Yo sabía lo que era ser nuevo en la escuela. Otro error, la empatía, trae seres oscuros a mi vida. En poco tiempo nos hicimos novios, pero yo fui sincera con él. Yo estaba enamorada aún de otra persona. Terminamos la relación a causa de mi franqueza. Mis valores no me permitían estar en una relación falsa. Nunca imaginé que mi sinceridad es un anzuelo para ellos. Al poco tiempo, a los días, para ser exacta, él había regresado con su novia anterior. No le tomé importancia y continué enfocada en lo mío. Mis estudios, mis sueños, mis anhelos y mi familia. Otro atrayente, constancia. Cuando yo fui adolescente, no se hablaba de psicología, menos de psicópata. Debías portarte bien y hacer todo conforme a la voluntad de Dios y te iría bien. Yo quería que me fuera bien. Mi padre había fallecido unos meses antes de mi nacimiento. Mi madre se había unido a un hombre que la golpeaba y ahora estaba sola, con 3 hijos, trabajando muy duro y pasando muchas penas para sacarnos adelante. Esto era algo que definitivamente no quería para mi vida, por eso quería hacer todo bien. Mis notas escolares iban bien, terminamos el año y yo, como de costumbre, trabajé las vacaciones para poder costear mis útiles del último año de diversión. En esa Navidad la pasé con mi familia y en Año Nuevo me dieron permiso para ir con una amiga a celebrar a su casa. La costumbre del lugar era ir al baile en la cancha del pueblo y, oh, sorpresa, allí estaba él y con él su familia. Durante todo el año que estaba terminando, habíamos tenido coincidencias así. Me lo encontraba en todos lados. Nuestros amigos eran coincidentemente amigos de ambos. Tanta coincidencia debía significar algo. Éramos almas gemelas. Aún me cuesta creer lo ilusa que fui. Me estaba acorralando, yo era su presa y no lo sabía. Cuando ya estábamos casados, me confesó cuánto trabajo le había llevado a alejar a mis pretendientes. En ese momento me sentí halagada. No entendía lo que realmente había pasado. Me aisló de mis amigas, mis amigos, pretendientes, familia. Hoy por hoy, año y medio después de nuestro divorcio, después de 18 años de matrimonio, yo he comprendido que mi cacería inició el día que le dije que no lo amaba, que seguía enamorada de alguien más.
Seguramente no le gustó nada, por eso se empeñó a enamorarme y destruirme. Yo ignoro si a los 17 años un narcisista es consciente de lo que es y hace. A veces creo que fuimos víctimas de las circunstancias. Los dos éramos hijos de hogares desintegrados. Luego reaccionó y las pruebas dicen que no fue así. Luego de esa cita improvista de Año Nuevo volvimos a ser novios. Era muy atento, muy dulce, muy detallista. Siempre escuchaba mis ideas, mis sueños, mis planes. Él no decía nada, no opinaba nada. Se limitaba a escucharme y a llenarme de besos y caricias. Pensaba en mis adentros que era mi hombre ideal. Seguro Dios al fin me escuchó las plegarias. Qué ironía. Fueron los años más maravillosos de mi vida. Nunca había congeniado con alguien de esa manera. Ahora sé que me estudió y me aprendió. Solo habían algunos detalles. Pensé que no eran importantes, que nos faltara madurez, pero que no importaba. Por ejemplo, era muy callado, su sonrisa no era natural, siempre parecía fingida. Tenía una aparente niñez traumática, pero seguro mi amor lo curaría. Cuando salíamos solía decirme: aprovecha a escoger el lugar ahorita que somos novios. Después de casados yo mandaré. Siempre lo tomé a broma. ¿Cómo un chico tan dulce y cariñoso podría amenazar de esa manera? Para mis adentros pensaba que era una broma. Vida matrimonial. El gran día, la boda, el 23 de diciembre. Todos los preparativos se dieron en medio de un círculo de altos y bajos. Los últimos meses anteriores a la boda era un ir y venir varias veces. Él terminó con el noviazgo. Todo le molestaba, con nada estaba de acuerdo. Consiguió alejarme de la universidad en ese semestre con el pretexto de que le demostrara mi amor, dedicándome por completo a la boda. Él me amaba y yo era una tonta que no entendía sus necesidades. Así se refería a mí, un caminar sobre cáscaras de huevo. Traté de justificarlo, pues había tenido una niñez terrible y seguramente no sabía cómo lidiar con un matrimonio. Me convencí a mí misma de que después de la boda todo cambiaría para bien y estaría más tranquilo. Siempre son ellos las víctimas. Al día siguiente de la boda, el 24 de diciembre, yo pasé mi peor Nochebuena. Él estaba desesperado y quería volver a su casa. Así transcurrieron los días y los meses. Pronto llegó nuestra primera nena, pues no estuvo de acuerdo en que yo tomara algún método anticonceptivo y cuando salí embarazada no mostró ningún gesto, ni alegría, ni entusiasmo, ni miedo, ni enojo, nada. Su rostro nunca mostraba gestos, era muy difícil saber qué sentía o qué pensaba. Atravesábamos por una situación económica difícil. Unos días antes de la boda, a él lo habían asaltado y requirió una operación en la mano. Por esta razón lo suspendieron y perdió el trabajo. Ante Dios juro que lo apoyé en la medida de mis posibilidades económicas y mentales que alguien de 20 años pueda tener. No te dejan dormir, comer o descansar. Él también era joven, yo le llevo 6 meses y por eso mi mamá nos ayudaba mucho, pero su mal humor era muy constante. Tenía muchas migrañas y no soportaba las risas de mis hermanos. Era un constante martirio. Esperaba a que yo estuviera dormida y me despertaba para que fuera a decirle a todos que se callaran y apagaran la luz. Nos separamos por primera vez cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Me visitaba 1 o 2 veces por mes para saber del bebé. Y yo sufría mucho su ausencia, constantes descartes y reconciliaciones. Ahora que recuerdo todo esto, entiendo que estaba deprimida. No quería que mi bebé creciera sin papá, igual que yo. Llegó el día en que nació la nena. Estuvo en sus cuidados intensivos y cuando él llegaba de visita no me volteaba a ver. Acariciaba mucho a la bebé y yo
caminaba en bata recién operada de cesárea por un gran pasillo para poder ver a la bebé, y cuando al fin llegaba al cuarto de bebés en alto riesgo, él me decía que cambiara mi cara, que era una exagerada. El día que me dieron de alta, no me fue a traer al hospital. Mis tíos fueron por mí. Pensé que tal vez me tendría una sorpresa en casa, pero no. Yo me sentía muy triste por su desamor. Así pasaron los meses, él yendo y viniendo, y la bebé y yo al cuidado de mi mamá. Apagan tus aptitudes, actitudes y oportunidades. Algo que me hizo muy grave fue pedirme que dejara mi trabajo para dedicarle el tiempo necesario a nuestra familia. Yo me sentía muy feliz en mi trabajo, inclusive después de que nació la nena, me habían ascendido, pero lo amaba tanto que renuncié para que él volviera a casa, pero no volvió. Me dijo que de todas formas me quedaba muy lejos y que buscara otro trabajo y ya. Pasé muchas penas económicas, la bebé era muy delicada de salud y llegó el momento en que me hospitalizaron a mí a causa del estrés, preocupaciones y tal vez dolor. Era una pancreatitis severa y fue ahí cuando volvió y decidió que viviéramos solos para estar mejor, y yo acepté. Nos compró una linda casita, lejos, muy lejos de mi mamá, y solo tuve que darle mi carro a cambio para tener derecho a ser copropietaria, pero todo siguió igual o peor. No lo veía nunca. Él ahora tenía un buen empleo, un carro nuevo y llegaba tomado todos los viernes. Si yo le reclamaba algo, se enojaba y me golpeaba. Además, se volvía a ir sin explicarme a dónde. Yo me enfoqué en la bebé y en mi carrera universitaria. Necesitaba tener mejores oportunidades para iniciar una vida de nuevo, sola con mi bebé. Entre demandas por violencia y reconciliaciones llegó mi segundo hijo. El cuervo, como lo reconoce mi alma hoy en día, estaba feliz por el bebé, y más cuando supimos que era varón. Sus borracheras continuaban, eso sí, ahora nos tenía muy acomodados para no tener que atendernos. Me dio un carro para no tener que llevarme al médico y tarjetas de crédito para no tener que llamarlo cuando necesitáramos algo. Pero cuando llegaban los estados de cuenta, eran noches largas de lágrimas para mí. Me decía que era una abusiva por comprar tanta comida y medicinas. Cuando nació el segundo bebé, sí me fue a traer al hospital. No me habló en todo el camino, me llevó a la casa y no volvió hasta 2 días después. Y esto porque se golpeó un pie por andar borracho y le tocó que estar en reposo. Para mi desgracia, pasamos juntos en casa toda mi cuarentena. Él tenía un pie lastimado y yo una cesárea, pero yo me tuve que levantar a atenderlo a él y a sus primos, que a diario lo visitaban y aprovechaban a jugar videojuegos y, pues claro, para tomar también. Te culpan por todo y tu bondad no te permite abandonarlos. Llegó el tiempo en que volví a trabajar. Estaba muy molesto por mis horarios, por lo que volví a cambiar de trabajo. Me daba tanta vergüenza llegar con moretones en los brazos los lunes, pero no quería que nadie supiera. Usaba manga larga y maquillaje. Seguramente todo pasaría pronto. Ya va a madurar y se dará cuenta cuánto lo amo, me decía yo misma cada noche. Me rechazaba sexualmente, me hacía sentir tan mal, y yo me decía a mí misma que debía adelgazar para volver a gustarle, pero cada vez engordaba más. Al fin llegó el momento. Cerré Pensum. Al fin podría tener un trabajo con el cual mantener a mis hijos sin depender del cuervo. Pero era tanta la presión que sentía de tomar una decisión que me sentí mal y fui al médico, y estaba embarazada una vez más. Mi hijo menor tenía 4 años y medio. Yo ya no quería más bebés, inclusive quise operarme cuando nació el segundo, pero el cuervo no me lo permitió, así que con 3 hijos sería muy difícil salir adelante sola. Lo había visto con mi madre. Ella se queda sola con nosotros 3 y no quería que mis hijos pasaran los mismos malos momentos que yo por falta de dinero. Así que
Decidí quedarme y portarme bien para vivir en paz. El cuervo se puso feliz, siempre me dijo que quería 4 hijos y ahora ya tenía 3 de los 4 que quería. Ahora él tendría que trabajar más, me reclamaba. En ese momento había dejado una vez más mi trabajo a causa de él y solo contábamos con su sueldo. Él me dijo que estaba feliz, pero que por mi culpa tendría que ir a trabajar más. El bebé nació a los 8 meses. Un desgarre de placenta adelantó el parto. Seguro fue por tanto enojo y todo el oficio que me ponía a hacer. Yo no sabía, pero tenía miedo de reclamarle. El cuervo hizo el esfuerzo de comprar una casa más grande, pero yo debía mantenerla limpia. Cuando el nene cumplió 1 año y medio, volví al trabajo. Todas las noches me acusaba de aprovechada, que de por gusto me había graduado. Así que tomé el primer trabajo que me dieron y le rogué a mi abuelita que viniera a vivir con nosotros para cuidar a los niños. Lo que él quería era simple, que yo trabajara y pagara los gastos de la casa, que buscara quien cuidara a los niños, pero que no fuera nadie de mi familia, que le pagara poco y que viniera de las 5 de la mañana y se fueran a las 7 de la noche, y que todo, pero todo, estuviera limpio. Por supuesto, no encontré quien viniera a trabajar con nosotros bajo esas condiciones, así que mi abuelita se quedó con nosotros, causándole una gran molestia al señor. Muy pronto mi nueva jefa se percató de mi situación y me contó de su mamá, que había quedado muy mal de los nervios por tanto maltrato, que su papá había cambiado, pero su mamá nunca se recuperó de los nervios. Recuerdo sus palabras: ¿usted quiere eso para usted? Y esas palabras se me grabaron en el alma. Por supuesto que no quería eso para mí. Así que esperé a tener un mejor empleo y me fui de la casa con mis 3 hijos, pero él nos buscaba y atormentaba constantemente, hasta que después de 1 año volví a su lado otra vez. Parecía que Dios me había escuchado. El cuervo empezaría a ir a la iglesia con nosotros, se dedicaría más a los niños y me amaría eternamente a cambio de que yo adelgazara. El trato duró 1 año y pronto volvió a maltratarme, a gritarme, a romper las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que yo cumplí y bajé 40 libras. Para ese entonces él había dejado su trabajo, la estábamos pasando muy mal. Yo lo apoyé económicamente para pagar su último año de maestría. Le hice sus 2 tesis para que pudiera conseguir un buen trabajo y dejara de estar de mal humor. Perdí la cuenta de cuántas veces nos separamos y de las que llegué al juzgado de familia llorando y en crisis nerviosa a lo largo del matrimonio. Pero sí, tengo bien en mente el 20 de octubre de 2017. Era sueto y mientras yo me bañaba, él discutía con mi hija. Le quebró su celular y la abofeteó. Ella apenas tenía 16 años. Eso puso punto y final a nuestra historia juntos. La separación. Al tomar yo la decisión final y tramitar el divorcio, no le pareció nada la situación. Me llamaba y me enviaba mensajes insultándome. A los días llamaba llorando que no podía vivir sin nosotros. La cita para la firma del divorcio llegó pronto. Él accedió a firmar de común acuerdo si yo aceptaba las deudas del matrimonio y yo quería evitarles a mis hijos el que anduviesen de juzgado en juzgado recordando cada episodio de nuestra vida al lado del cuervo. El día de la cita me veía incrédulo. Parecía que dudara de que yo firmaría. Yo por mi parte temía que me pidiera otra oportunidad, porque nunca puedo decirle que no. Y si el día de hoy me volviera a pedir otra oportunidad, tal vez se la daría. Ese era el miedo que sentía ese día. Cuando hemos sido víctimas de una relación tóxica, es muy difícil soltar. El maltrato psicológico te hace pensar que solo con ellos volverás a tener paz. Esto me pasa a mí. Oigo su voz y siento miedo, mezclado con ilusión. Su orgullo estaba muy dañado
Inmediatamente al divorcio tenía una novia que no le gustaba que hablara conmigo. Él me dijo que ella no quería que habláramos, que por favor no lo llamara más. El ver a alguien en mi lugar tan pronto fue un detonante catastrófico en mi vida. Te ponen a competir y el descarte. Empecé a llorar día y noche, me costaba mucho ir a trabajar. De pronto él ya no quería ni ver a los niños cuando unos días antes me había dicho que los quería todos los fines de semana, pero ahora ya no. Ella lo enloqueció, está muy enamorada de ella y a los 6 meses de divorciarnos pasó lo que yo tanto temía. Se casó. Aún me pregunto en las madrugadas cómo alguien puede casarse con otra persona que conoce en menos de un año. Luego de eso me enteré que me había sido infiel desde siempre. Los amigos empezaron a hablar y cada confesión me dolía más y más. Sentía que estaba muerta en vida y ahora sabía por qué había dejado de insistir con el cuarto hijo. Y es que él sí lo tuvo, pero ya no conmigo. Antes de que se casara yo le pedí que se cuidara, que si teníamos nuevas parejas fuésemos cautelosos por nuestros hijos. El más pequeño sufrió mucho con el divorcio porque el cuervo era malo conmigo y con la nena, pero con los varones siempre fue diferente. Yo quería evitarles más dolor a los niños. Si él me hubiera pedido volvernos a casar, me da vergüenza admitirlo, pero yo lo habría hecho. Es más, le pedí darnos una nueva oportunidad y a los días se casó. Las vergüenzas de sus traiciones y su matrimonio precoz con una persona totalmente opuesta a mí me golpeó muy fuerte. En menos de un mes conocí el dolor más grande y la humillación en su máxima expresión. Me ha costado mucho seguir viviendo hoy por hoy. Al momento de escribir este testimonio llevo ya 6 meses de terapia y me siento un 80% mejor. Pero aún me cuesta entender. Ahora es el mejor esposo, antes no le gustaba hacer demostraciones en público de amor, ahora le grita a ella, a los 4 vientos, cuánto la ama en todas sus redes sociales que ahora tiene pero que antes se rehusaba a tener, las cortinas de humo. Y ella pregona a todo pulmón que él es mejor con ella, porque yo fui una mala persona. La familia de él le dio la espalda a mis hijos y me critican sin parar. A partir de la terapia aprendí que yo no estoy loca, como él me lo dice. Él es un psicópata y mi error fue atraerlo con mi luz y amarlo como a nadie en mi vida. Estoy publicando todo lo que puedo en redes sociales para que más mujeres que sufren igual que yo aprendan el tema y tomen valor para salir de la situación. Pero con todo esto me estoy ganando críticas y burlas. La gente no quiere que les hable de sus problemas. Entiendo que la vergüenza te sepulta. Y en el caso de mis agresores fue un detonante. Los monos voladores, tal como dice Tudor, enfrentarnos en juzgados, eso es algo muy difícil y complicado. Logran convencer hasta nuestros propios abogados. Aún tengo mucho enojo, dolor e ira en mi corazón. No entiendo por qué me hizo tanto daño y ahora es tan buen esposo. Gracias a la terapia he logrado seguir adelante con mi vida. He vuelto a cuidar de mis hijos y de mí. He vuelto a trabajar al mismo ritmo que mis compañeros, pero aún hay momentos en que sufro y lloro porque es la única forma de sacar el dolor. Pero he aprendido a secar las lágrimas después de un rato y salir con mi mejor sonrisa, a dar la cara a la vida. Está bien sentir tristeza cuando terminas una relación, pero si sufres quiere decir que estuviste en una relación de abuso. Walter Rizzo.